¿Has comprado juegos que después nunca has llegado a jugar? Con tanto lanzamiento y grandes descuentos todas las semanas, a mí me ocurre todo el tiempo. Mi lista de juegos pendientes es inmensa y cada año que pasa lo único que ha hecho es crecer. Pero todavía tengo la esperanza de que alguna vez la terminaré. De esto se trata esta serie de videos, de mi experiencia terminando de una vez por todas con esta lista. Esto es The Backlog. Como en todos los episodios, son ustedes mismos los que tuvieron que elegir el juego que tuve que jugar en esta ocasión. Y el juego que fue elegido esta vez, a propósito de que recién pasó el mes de octubre, fue Alan Wake. ¿Qué les puedo decir de Alan Wake? Alan Wake es un juego que yo, en mi experiencia personal, ya había jugado hace unos 9 o 10 años atrás, pero que no había terminado. Había llegado, me parece, hasta como el capítulo 4 de 6 que tiene el juego. Y esta vez no solamente completé los 6 de la historia principal, por decirlo de algún modo, sino que además me compré los 2 DLC que vienen después, lo que me da un total de 8 episodios que jugué. Inmediatamente tengo que hacer esa crítica al juego, y es que uno podría decir que es un juego pay to finish, porque la historia queda incompleta y uno necesita de los DLC para completarla un poco. Y aún así, y esto no es un spoiler, pero es una advertencia que tienen que saber, aún así la historia igual queda incompleta después de los DLC. Y uno necesita jugar otro juego que no he jugado, alguna vez lo jugaré y les comentaré, para terminar la historia. Lo otro importante, Alan Wake es un juego enfocado mucho en la historia. Alan Wake es un juego de terror, suspenso, que trata de un escritor en el que debe combatir contra su propia creatividad, porque esta creatividad comienza a volverse real, y no les voy a entregar mucho contexto de por qué ocurre esto, pero esa es más o menos la historia. En términos de jugabilidad, es un juego bien entretenido. La dinámica principal es esta lucha de la luz contra la oscuridad, y uno tiene que ocupar la luz para poder combatir a estos seres oscuros. Y ese elemento de jugabilidad, combinado con algunos elementos de que la creatividad de Alan Wake es más o menos la que está en juego y es el rival, hacen del juego una experiencia bastante entretenida y la jugabilidad bastante interesante. Alan Wake brilla, no pun intended, como dirían en inglés, pero brilla cuando se vuelve loco, cuando se pone más creativo y cuando va incrementando esta tensión. De hecho, debo decir que los últimos 2 episodios de la historia principal, es decir, el 5 y el 6, para mí son los más aburridos. Son los peores porque empieza a perder un poco esa chispa, esa creatividad que tiene el juego en sus primeros episodios. Y curiosamente, los DLC son lo mejor de Alan Wake, porque ahí de nuevo aparecen muchos elementos creativos, rescatan varias cosas que funcionaban en el juego, y de verdad que es muy divertido, especialmente el primer DLC que se llama... se me olvidó, The Signal se llama. Lo otro es que, si bien la historia es tensa, yo creo que esa tensión se va perdiendo a medida que se vuelve más monótono la jugabilidad. Así que de verdad que es una gran pérdida. Cuando se vuelve muy monótono lo que hay que hacer en el juego, se pierde un poco también la tensión del juego. Así que eso es algo que no debería pasar nunca. Y de verdad que es de los momentos más flojos. Por eso también el DLC destaca mucho, porque te mantiene tenso durante todo el DLC, no espera. Otra cosa que quiero comentar es que este juego también, muy clásico de los juegos de esa época, tiene coleccionables. Coleccionables me recuerdan también, por ejemplo, a Gears of War con eso mismo. Pero coleccionables que tengo que decirlo son muy aburridos. Hay 2 coleccionables básicamente. Uno son las hojas del manuscrito de Alan Wake, que esas tienen sentido en la historia, tienen un propósito y te van contando también parte de esta historia. Así que, ok, los paso. No soy fanático, pero los paso. Pero los otros coleccionables son unos termos que no tienen sentido. Supongo que el juego ahí es que este escritor se desvela escribiendo y necesita café. No sé, la cosa es que no tiene ninguna gracia porque no se ven mucho. No están tan escondidos tampoco. Lo que hay que hacer siempre es, si tengo que ir a la derecha, entonces mejor tomo un desvío hacia la izquierda para ver si encuentro un termo de café. Eso no tiene ninguna gracia para mí. Aburridísimo. No tiene sentido de ser. Y de hecho lo único que hace es cortar un poco la historia, la dinámica. Así que... por ningún motivo. En los DLC esto cambia un poco. En vez de termos son relojes.
Que eso lo hace un poco más aceptable porque los relojes suenan por lo menos y le dan como tensión al ambiente, hacen como tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y... Sí, perdón, esa es mi interpretación de un reloj. Pero eso mejora un poco porque por lo menos está ese factor sonido, pero aún así no tienen razón de ser. Para mí los coleccionables tienen que estar ahí por alguna razón o tienen que ser divertidos de agarrarlos por lo menos. Pero si no son ni divertidos ni tienen ningún sentido en la historia, entonces para mí sobran. Ya eliminaría ese elemento y Alan Wake sería un juego mejor. Algunos dirán que es un elemento opcional, pero si es un elemento malo, yo lo castigo igual. Por último, me gustaría comentar que Alan Wake para mí es un personaje memorable. Algo que en la época salieron muchos personajes memorables. Desde nuevamente los de Gears of War, que ya los comenté. Pasando por ese Auditore en los Assassin's Creed. Y Alan Wake para mí es uno de esos. De verdad que es un personaje memorable. Ya un pequeño ícono de los videojuegos. Es un personaje que me gustaría volver a ver. Que no me gustaría que se perdiera, porque tiene potencial. Para mí Alan Wake es un juego que definitivamente deberías jugar, especialmente si te gustan los juegos de terror, los juegos de suspenso. Es un juego que todavía tiene una historia muy entretenida, que de repente en términos de jugabilidad afloja, pero que en general me parece un juego que vale la pena, en realidad. Especialmente, como ya mencioné, esos DLC que realmente son muy buenos. Pero bueno, antes de terminar, ya saben lo que se viene, elegir el siguiente juego. Y las opciones, en esta ocasión, ya que estamos comenzando una nueva generación de consolas, es justamente ver hacia la generación más reciente. Juegos imperdibles de la generación pasada. Y aquí voy a mirar mi torpedo. Las opciones son Sekiro Shadows Die Twice de 2019, Celeste de 2018, Horizon Zero Dawn de 2017 y Uncharted 4 A Thief's End. Estas opciones fueron reveladas por primera vez en el último IR Podcast, en donde Nemesis ya tuvo el primer voto. Nemesis votó por Celeste, es decir, que si no recibimos ningún voto más, el juego que voy a tener que jugar para el próximo episodio de The Backlog será Celeste. Así que pronúnciense en los comentarios, aquí abajo, cuál es el juego que debería jugar para comentarles en el próximo episodio de The Backlog, el cual será publicado el primer viernes del próximo mes de diciembre. Nos vemos, hasta entonces.